Bien, sean bienvenidos a un nuevo video de este curso de neumática, en donde se va a estar explicando la resolución de secuencias neumáticas y electroneumáticas mediante el uso de un método basado en ecuaciones. Anteriormente, en un primer video, ya se ha explicado cuál va a ser el contenido de este curso y cuál va a ser la metodología de enseñanza. Entonces, en este nuevo video voy a pasar a explicar ya cómo se va a resolver las secuencias neumáticas mediante el uso de este método exclusivo, que así lo he considerado. Bien, en primera instancia vamos a comenzar a resolver las secuencias neumáticas. Posteriormente se explicará también las secuencias electroneumáticas utilizando la misma ecuación. Entonces, dentro de las secuencias neumáticas vamos a resolver ejercicios de secuencias por posición, secuencias por presión y secuencias por tiempo. Y la ecuación que se va a utilizar para la resolución de estas secuencias pues va a ser la siguiente: etapa va a ser igual a la etapa anterior por condición final más etapa actual por etapa siguiente negada. Algunas consideraciones a tener en cuenta dentro de esta ecuación son las siguientes. Solo en la primera etapa se coloca un pulsador P que activa la secuencia, pues este pulsador nos va a permitir activar la secuencia como cualquier otro circuito, en este caso aplicado a una secuencia neumática. En la última etapa se agrega un set, cuya función es asegurar que el sistema se encuentre en su estado inicial. Esto se va a entender de mejor manera una vez que pasemos a la parte práctica en FluidSync. Entonces, pasamos a explicar los métodos de resolución aplicando esta metodología basada en ecuaciones. Tenemos la ecuación en la parte de arriba y los métodos. Existen dos métodos para resolver, que es el paso a paso máximo, que es un proceso largo, y el paso a paso mínimo, que es un proceso corto, y es el que lo vamos a utilizar con mayor frecuencia en este curso. Pero es necesario también explicar el paso a paso máximo. El paso a paso máximo, la regla nos indica que se realizan agrupaciones individuales por cada etapa. Por ejemplo, tenemos la siguiente secuencia neumática: A más, B menos y A menos. La regla nos dice que podemos agrupar cada una de las acciones de manera individual, es decir, no podemos agrupar más de una letra. Por lo tanto, lo que se ha realizado aquí es que se ha agrupado A más en etapa 1, B más en la etapa 2, B menos en la etapa 3 y A menos en la etapa 4. Ahora pasamos al paso a paso mínimo, en donde la regla nos indica lo siguiente: se pueden agrupar varias acciones en una sola etapa, pero en una agrupación no pueden repetirse la misma letra o acción. Es decir, tenemos el mismo ejemplo y aquí vemos que hemos agrupado más de una acción, A más y B más, en una etapa, a la cual hemos denominado etapa 1, A menos en la etapa 2 y B menos en la etapa 3, lo cual es correcto y es lo que indica la regla. ¿Cuál sería la forma incorrecta? Pues aquí tenemos A más en la etapa 1, B más en la etapa 2, C más y C menos en la etapa 3, lo cual ya es incorrecto, ya que la regla nos indica que no pueden existir dos acciones con la misma letra en una misma etapa. Entonces esto sería incorrecto y por lo tanto no funcionaría ya en la parte práctica en FluidSync. Tenemos la etapa 4 A menos y la etapa 5 B menos, que es correcto. Bien, una vez explicado estas reglas, en este video se va a explicar el método paso a paso máximo y se van a explicar posteriormente dos ejercicios más, y luego ya en próximos videos se utilizará únicamente el método paso a paso mínimo, que es el más corto y el que más se va a utilizar. Paso a paso máximo, y comenzamos por la secuencia por posición. Para aquello hemos preparado un primer ejercicio en el cual nos indica realizar la siguiente secuencia neumática: A más, B menos y A menos. Entonces vamos a empezar con el paso 1, que es agrupar. Vamos a ir agrupando cada una de las acciones de manera individual, tal y cual nos indica esta metodología paso a paso máximo. Sería A más, que pertenecería a la etapa 1, B más a la etapa 2, B menos a la etapa 3 y A menos a la etapa 4.
pasamos al paso 2, en donde nos dice que tenemos que obtener las ecuaciones aplicando la fórmula general, en donde, recordando, la etapa va a ser igual a la etapa anterior por la condición final más etapa actual por etapa siguiente negada. Para aquello vamos a dividir en dos partes, una parte que se va a llamar etapas y otra parte que se va a denominar pasos. Los pasos se explicarán más adelante. Las etapas. Tenemos 4 agrupaciones, por lo tanto vamos a tener las 4 etapas. Vamos a iniciar con la etapa número 1, que es A más. La regla o la ecuación nos indica que la etapa, que es la etapa actual, va a ser igual a la etapa anterior por la condición final. ¿Cuál es la etapa anterior a la etapa A1? Sabiendo que esta es una secuencia, por lo que después de A menos vendría A más. Entonces la etapa anterior a más vendría a ser A menos. Por lo tanto colocamos la etapa 4 aquí por la condición final de la etapa 4, que es A menos. Aquí el menos lo vamos a representar con un 0, por lo tanto sería A sub 0. Si fuera A más se colocaría A1. Y recordando, una de las condiciones es que en la primera etapa debemos colocar el pulsador que nos va a permitir iniciar la secuencia neumática. Siguiendo con la ecuación, nos indica más la etapa actual. La etapa actual pues es la etapa 1 por la etapa siguiente negada, que vendría a ser la etapa 2 negada. Pasamos a la etapa 2, en donde vamos a aplicar igualmente la fórmula. La etapa 2 es igual a la etapa anterior. Vemos que aquí nos encontramos en la etapa 2, nos dice que es igual a la etapa anterior, que es la etapa 1 por la condición de esa etapa, que es A más. Por lo tanto sería igual a la etapa 1 por A1 más la etapa actual, que es la etapa 2 por la etapa siguiente negada, que es la etapa 3. Seguimos con la etapa 3, nos dice que es igual a la etapa anterior, que vendría a ser la etapa 2 por la condición final de esa etapa, que es B más. Por lo tanto vendría a ser B1 más la etapa actual, que es la etapa 3 por la etapa siguiente negada. Pasamos a la etapa 4, en donde nos indica que es igual a la etapa anterior, que vendría a ser la etapa anterior a la etapa 4, la etapa 3 por la condición de esa etapa negada, que es B negado, y aquí vendría a ser la etapa 3 por B sub 0 más la etapa actual, que es la etapa 4 por la etapa siguiente negada. ¿Cuál es la etapa que le sigue a menos? Ya que no existen más etapas, pues se volvería a repetir la secuencia al pulsar P. Entonces la etapa siguiente sería la etapa 1 negada. Y aquí, como se ha indicado en las condiciones, al explicar la fórmula, se agrega un set. Y este set se explicaría ya en la parte práctica. Pasamos a explicar los pasos. Aquí esto es muy sencillo. Únicamente se va a colocar cada una de las acciones de la secuencia que se nos ha pedido. Colocaríamos A más, B menos, A menos, y le vamos a indicar en qué etapa se encuentra dicha acción. Por ejemplo, la acción A más, vemos aquí, se encuentra en la etapa 1, por lo tanto le decimos que A más es igual a 1. B más, vemos que se encuentra en la etapa 2, por lo tanto le decimos que B más es igual a la etapa 2. B menos, si observamos, se encuentra en la etapa 3, por lo tanto le indicamos que B menos se encuentra en la etapa 3, y A menos se encuentra en la etapa 4, por lo tanto indicamos que A menos se encuentra en la etapa 4. De esta manera ya hemos obtenido las ecuaciones, y estas ecuaciones nos va a permitir ya resolver la secuencia neumática en FluidSim. También se debe considerar lo siguiente: estas ecuaciones están conformadas por 3 partes, una parte de encendido, una memoria y una parte de apagado. La parte de encendido va a ser la etapa multiplicado por las acciones. La memoria pues va a ser la etapa actual, y el apagado pues va a ser la etapa siguiente negada.
Esto se va a explicar de mejor manera en la parte práctica. Por el momento se debe tener en cuenta que existen tres partes dentro de las ecuaciones que se han ido generando, que son en la parte de encendido, la memoria y el apagado. Pasamos a explicar cuál va a ser el paso número 3. Primero se conectan las acciones de la parte de encendido de cada etapa con la memoria, y esto se repite para cada una de las etapas. Vamos a ver. Aquí vamos a mostrar cada una de las ecuaciones por etapa que hemos ido obteniendo con la fórmula, y lo que nos indica este paso es que vamos a tener que conectar las acciones de cada una de estas etapas. En la primera etapa tendríamos la acción de pulsador y la acción de acero, que vendría a ser un final de carrera, y nos dice con la memoria. Es decir, aquí tenemos un gráfico en donde se explica esta primera ecuación de la etapa 1, en donde se ha unido lo que es el pulsador con la acción acero, y esto se lo ha multiplicado igualmente con una válvula de simultaneidad o I con la etapa 4. Esta etapa 4 me va a permitir encender la etapa 1, y la etapa 2 negada me va a permitir apagar la etapa 1. Es decir, en este paso 3 lo único que tenemos que hacer es conectar de esta manera las acciones y la memoria, y esto ya lo vamos a explicar más adelante. En el paso 4 nos dice se conectan las etapas de la parte de encendido y el apagado. Esto se repite para cada una de las etapas. Vemos que ahora lo que se ha realizado es conectar la etapa y la parte de apagado. Aquí vemos que a la etapa 1 le enciende la etapa 4 y le apaga la etapa 2. A la etapa 2 le enciende la etapa 1 y le apaga la etapa 3. A la etapa 3 le enciende la etapa 2 y le apaga la etapa 4. A la etapa 4 le enciende la etapa 3 y le apaga la etapa 1. Bien, entonces esto sería, vamos a continuar explicando. Esto ya sería en la parte práctica. Como se puede ver, hemos ido colocando cada una de las etapas como se ha indicado en el paso número 3. Vendría esta a ser la etapa 1, la etapa 2 en donde se ha colocado la acción A1 y la memoria, la etapa 3 en donde se ha colocado la acción B1 y la memoria de esta manera, la etapa 4 en donde se ha colocado la acción B0 y la memoria de esta manera. Esto se lo va a hacer de esta manera, tal y como se muestra en esta imagen, para cada una de las secuencias que realicemos de hoy en adelante, ya sea para secuencias neumáticas o electroneumáticas. Se va a realizar de esta manera: se va a colocar la acción, una válvula de simultaneidad y la memoria aquí a un lado. Entonces pasamos a explicar ya en FluidSync. ¿Sí? Esto sería un ejemplo 2 que se va a explicar en otro video. Pasamos a FluidSync, en donde vamos a aplicar la teoría que hemos aprendido. Bien, generamos un nuevo archivo y en primer lugar lo que se va a hacer es colocar la parte de potencia. La parte de potencia vamos a colocar dos a ver. Sí, vamos a colocar dos actuadores de doble efecto, dos cilindros de doble efecto, para el uno para la acción de A más y A menos, y el otro para la acción de B más y A B menos. Entonces colocamos este primer cilindro y vamos a colocar también una válvulas de vías configurables. Vamos a seleccionar la válvula de 5 vías y 2 posiciones. A esta válvula le vamos a agregar el accionamiento que va a ser por piloto neumático. Le vamos a agregar también esto,
Como repito, esto se va a repetir para cada una de las secuencias que realicemos en hoy en adelante. Va a ser el mismo procedimiento. Una vez que ya obtengamos las ecuaciones, los pasos van a ser los mismos. Aquí vamos a conectar la entrada de A más y A menos y vamos a dar doble clic en la válvula. Nos dirigimos a etiquetas de accionamiento y la primera marca va a ser A0, que va a iniciar en 0, y A1, que va a ser cuando llegue a 100. Damos en aceptar y de esta manera ya tenemos la parte de potencia, se podría decir, de la primera válvula. Vamos a copiar, perdón, el primer accionamiento, que es A más y A menos. Copiamos y aquí lo vamos a realizar para B más y B menos. Damos doble clic, cambiamos aquí, colocamos B y B, que sería B que inicia en 0 y B que llegaría hasta 100. Y de esta manera tenemos ya en la parte de potencia de esta secuencia neumática. Ahora sí pasamos a graficar o a colocar los diferentes elementos correspondientes a las ecuaciones que hemos obtenido en la parte teórica. Para aquello, en primera instancia vamos a ingresar lo que es un elemento de alimentación. Vamos a seleccionar la fuente de aire comprimido y también la unidad de mantenimiento. Listo. Entonces lo que vamos a aplicar a continuación va a ser el paso número 3, en donde nos indica que primero se conectan las acciones de la parte de encendido de cada etapa con la memoria, y esto se repite para cada una de las etapas. Para la etapa 1 tenemos las acciones que vendrían a ser P, A sub 0 y la memoria I. Vamos al FluidSync. Para aquello vamos a seleccionar una válvula, nos dirigimos a válvulas de vías configurables y seleccionamos una válvula de 3 vías y 2 posiciones. Este va a ser el pulsador. Damos doble clic, seleccionamos el accionamiento, que va a ser de pulsador, y el retorno, que va a ser por muelle. De esta manera tendríamos el pulsador. Ahora vamos a seleccionar el siguiente, que es A sub 0, que vendría a ser ya el final de carrera. Para aquello copiamos la misma válvula, pero en este caso el accionamiento va a ser por un final de carrera, como se ha indicado. Entonces colocamos el final de carrera y de esta manera ya obtenemos el pulsador y A sub 0. Esto se lo va a multiplicar con una válvula de simultaneidad, que lo vamos a encontrar en el apartado de válvulas de cierre y control de caudal. Desplazamos y aquí nos dirigimos a la válvula. A ver, ya, aquí se encuentra la válvula de simultaneidad y jalamos dos válvulas. Voy a configurar esto. De esta manera lo que hacemos es proceder a unir estas dos válvulas a la válvula de simultaneidad, y esta válvula de acá arriba la vamos a girar de esta manera. A ver, giramos 90. Listo, de esta manera nos tendría que quedar. Procedemos a unir y esto vendría a ser los accionadores, el pulsador y A sub 0. Vamos aquí a insertar un texto para indicar que este es el pulsador y este vendría a ser A sub 0, el final de carrera con la etiqueta A0. Bien, y nos dice que tenemos que
agruparle esto con la memoria. Para la memoria vamos a utilizar igualmente una válvula de 3 vías y 2 posiciones, y lo vamos a agrupar de esta manera. Aquí el accionamiento ya no va a ser por un final de carrera, sino va a ser por piloto neumático. Lo vamos a colocar de esta manera, aceptamos, vamos a quitar el retorno por muelle y listo. De esta manera nos tiene que quedar, y esto es lo que se ha realizado y lo cual se indica en la teoría que vendría a ser el paso número 3, colocar las acciones de la parte de encendido con la memoria, y se lo va a hacer de esta manera, y esto para cada una de las etapas. Vamos a ver, entonces tenemos que repetirlo. Esto vendría a ser la etapa número 1. Vamos a colocar aquí etapa 1. Vamos a resolver en este momento la etapa 2. Nos dice la etapa 2 que la parte de accionamiento es igual a 1 y la memoria, que vendría a ser la válvula, esta válvula que hemos colocado por accionamiento piloto. Entonces colocamos aquí, vamos a copiar esto, bien, ya nos dice que va a ser igual a A1 y la memoria. Entonces colocamos aquí A1. Esto va a multiplicarse, por la etapa 1, pero esto se lo va a realizar en el paso número 4, y de esta manera ya tendríamos la etapa número 2. Y esto es lo que se tiene que realizar para la siguiente etapa. Es lo mismo, el procedimiento es el mismo. Colocamos control C, control V, pegamos, control V y pegamos. De esta manera tendríamos la etapa 3 aquí, acá tenemos la etapa 4 y listo. Recordemos que en la teoría nos indica que en la última etapa vamos a agregar un sed. Esto lo que quiere decir es que esta última etapa va a iniciar activada, es decir, va a iniciar preseteada. Por lo tanto vamos a dar doble clic y le vamos a decir que va a iniciar en la posición inicial con entrada de aire comprimido. Damos en aceptar, y de esta manera ya tendríamos preseteado la etapa número 4. Esto lo que va a permitir es que el sistema se encuentre en la condición de, vamos a ver el ejercicio, se encuentra en la última condición de A-, para luego pasar a la primera condición de A+, al pulsar pues el pulsador. Bien, veamos ya. Aquí lo que se tiene que hacer en la etapa 2, vamos a colocar el texto también. Esto ya vendría a ser la etapa 2, pero me va a interrumpir. Vamos a ver, esta es la etapa 1. Esta válvula de memoria me va a memorizar el encendido de la etapa 1 y vendría a ser la etapa 1 en sí. Y esto, la etapa 1 ya la tenemos todo correcto. Vamos a pasar a la etapa 2. Nos decía que es igual a 1. Entonces aquí vamos a colocar a 1, ya lo tenemos. La etapa 3 en las ecuaciones, vamos a ver en las ecuaciones, nos dice que es igual a B1 y la etapa 4 a B0. Colocamos B1 y la etapa 4 a B0. De esta manera tenemos ya completado el paso 3. Ahora pasamos al paso 4. Voy a explicar nuevamente para que se entienda. Nos dice, se conectan las etapas de la parte de encendido y el apagado. Esto se repite para cada una de las etapas. Aquí lo que se tiene que entender es lo siguiente:
que la etapa 4 me va a activar la etapa 1 y la etapa 2 me va a desactivar la etapa 1. Aquí la etapa 1 me va a activar la etapa 2 y la etapa 3 me va a desactivar la etapa 2. Aquí la etapa 2 me va a activar la etapa 3 y la etapa 4 me va a desactivar la etapa 3. En la etapa 4, la etapa 3 me va a activar la etapa 4 y la etapa 1 me va a desactivar la etapa 4. Vamos a aplicar esto ya en la práctica. Entonces, ¿qué nos decía? Recordemos que estas salidas ya vendrían a ser las etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. Entonces, nos dice que a la etapa 1 le activa la etapa 4, por lo tanto, de la etapa 4 llevamos a la etapa 1 una conexión y de esta manera le estaría activando a la etapa 1 la etapa 4. ¿Quién le desactiva la etapa 1? Nos dice la etapa 2. Por lo tanto, de la etapa 2 vamos a desactivar la etapa 1. Y de esta manera tenemos completado la primera etapa, tanto con la parte de encendido como con la parte de memoria y de desactivación. Pasamos a la etapa 2. En la etapa 2 nos indica que es la etapa 1 la cual le activa y la que le desactiva es la etapa 3. Entonces, la etapa 2 le activa la etapa 1. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente: de la etapa 1 vamos a activar la etapa 2. ¿Y cuál es la que le desactiva a la etapa 2? Es la etapa siguiente, que es la etapa 3. Vamos a ver. Sí, es la etapa 3 la que le desactiva, por lo tanto, de la etapa 3 vamos a desactivar la etapa 2. Bien, hemos completado la etapa 2, tanto con la parte de encendido, memoria y apagado. Vamos a la etapa 3. ¿Quién activa la etapa 3? Nos dice que activa la etapa 2 y la desactiva la etapa 4. La activa la etapa 2, llevamos acá a la etapa 2, vamos a mover esto y le desactiva la etapa 4. Por lo tanto, de la etapa 4 llevamos a la etapa 3 la desactivación. De esta manera completamos la etapa 3 con la parte de encendido, memoria y desactivación. Pasamos a la etapa 4, en donde vemos en la ecuación, nos dice que le activa la etapa 3 y le desactiva la etapa 1. Entonces, la que le activa la etapa 4 es la etapa 3, por lo tanto conectamos a la etapa 3 y nos dice que le desactiva la etapa 1. La etapa 1 pues vendría a estar acá, que vendría a ser esta etapa 1. Y de esta manera hemos completado las ecuaciones. Lo que nos queda en este momento es conectar el aire comprimido. Vamos a conectarlo acá. Vamos a realizar las conexiones de la entrada de aire comprimido al sistema. De esta manera vamos conectando cada una de las etapas. Ya, aquí lo que me faltó es lo siguiente. Vamos a colocar aquí esto. Y también en la parte de acá de la etapa número 4. Bien, también tenemos que alimentar de aire comprimido a las memorias.
pero para no realizar muchas uniones, vamos a ingresar directamente aquí una alimentación. Se puede unir directamente acá, pero para evitar muchas uniones voy a hacerlo de esta manera. Y bien, también voy a alimentar la parte de arriba de la parte de potencia. Ya. Y bien, de esta manera entonces ya tendríamos ya hemos aplicado estas ecuaciones que hemos conseguido mediante la fórmula, y lo que nos resta ahora es aplicar los pasos. Esto es lo más sencillo y nos dice que se realiza de la siguiente manera. A más va a estar conectado a la etapa 1. Entonces vamos a ver, la etapa 1 es esta, por lo tanto a más vamos a conectar a la etapa 1. A menos, vamos a ver, a menos nos dice que va conectado a la etapa 4, por lo tanto este a menos vamos a conectar a esta etapa 4 de la siguiente manera. Vamos a ver B más, nos dice que va conectado a la etapa 2 y B menos a la etapa 3. B más a la etapa 2, la etapa 2 es esta. Y la etapa y B menos a la etapa 3, que vendría a ser esta. Y de esta manera ya hemos conseguido la resolución de este ejercicio de secuencia neumática. Me he demorado un poco ya que he ido explicando paso a paso, pero cuando ustedes dominen este proceso lo van a realizar en menos de 5 minutos incluso, ya que es un proceso muy fácil de realizar. Bueno, no tanto, pero sí lo van a realizar en menos tiempo que el cual se demorarían con otros métodos en el cual tienen que pensar demasiado para realizar la secuencia, ya que como se ha visto aquí se consiguen ecuaciones y a partir de dichas ecuaciones es que se va armando la secuencia. Vamos a ver, ya tenemos algunos errores aquí, vamos a solucionar. Aquí nos faltó colocar esto, igualmente acá, igualmente aquí. Vamos acá y listo. De esta manera vamos a ver, nos dice que hay conductos superpuestos. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Y listo, de esta manera ya se ha accionado el sistema. Vemos que inicia con la etapa 4 con el set preseteado, es decir que la etapa 4 ya inicia preseteada. Esto nos garantiza que se encuentre ya ejecutada la última etapa de esta secuencia, la cual pues es a menos. Vemos que activa la etapa 4 y esta directamente activa a menos. Esto a su vez ya está activado aquí y también tengo activado a 0, y lo único que resta aquí es activar el pulsador. De esta manera, al activar el pulsador, el sistema me va a dejar pasar aire comprimido, de esta manera activando la etapa número 1. Esta etapa número 1 me va a activar la etapa número 2 y también me va a desactivar etapa número 4. Vamos a ver, vamos a pulsar, vamos a hacerlo más lento, simulación, vamos a colocar un factor de ralentización, vamos a colocarlo en 10. Bien, vamos a dar en el pulsador, vemos que inicia más, B más,
B menos y A menos. Ahora, si se quisiera que esta secuencia sea repetitiva, lo que se tendría que hacer aquí es reemplazar el pulsador por un enclavamiento. Vamos a ver, reemplazando este pulsador por un enclavamiento, damos en aceptar, ejecutamos y esto se va a estar ejecutando secuencialmente. Vamos a ver aquí, no quitamos, se está haciendo lento la secuencia y vemos que va a iniciar nuevamente ya que hemos realizado un enclavamiento en este caso. Entonces de esta manera ya funcionaría la secuencia neumática. Este procedimiento en este video se ha hecho muy largo ya que se ha explicado paso a paso el procedimiento, pero en posteriores videos se va a explicar ya más rápido, ya que este es un proceso muy fácil de comprender y aplicar. Entonces eso sería todo por este video. En otros videos se va a explicar igualmente paso a paso, pero de una manera mucho más rápida y se va a entender de mejor manera si en este video no se lo ha comprendido del todo. Básicamente esto es lo que se tiene que realizar en todos los métodos de solución, ya sea secuencias por temporización, por presión, secuencias especiales. El procedimiento es el mismo. Se obtienen las ecuaciones, se aplica las reglas, que es primero el paso 3, luego pasamos al paso 4 y luego conectamos los pasos, obteniéndose la secuencia requerida. Bien, espero que les haya gustado este video. Espero también sus comentarios en qué podría mejorar, si vuelvo a repetir el video o si algo no quedó claro, pues me lo pueden indicar. Yo no soy profesor, pero hago un esfuerzo para tratar de explicar de la mejor manera, pero si puedo mejorar lo voy a hacer. Entonces eso sería todo por este video. También voy a estar creando posteriormente un PDF en donde voy a mostrar cada uno de los pasos que se tienen que seguir de manera muy minuciosa y detallada para aplicar esta metodología en la resolución de muchas otras combinaciones, ya que únicamente no se tiene esta combinación, no se tienen varias combinaciones, hasta 4 acciones que pueden venir con la letra más, B más, C más, D más. Entonces se va a explicar detalladamente y se van a realizar ejercicios. Ese PDF lo estaré subiendo posteriormente y pues se mostrará información sobre el mismo y cómo obtenerlo. Y eso sería todo por este video y hasta una próxima.